Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La agenda mundial de la nueva moral es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Y tenemos como invitado a José Antonio Flaquer López. Bienvenido, Tony. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Tony, tú eres el presidente de Acción Cristiana. ¿Qué es eso, Acción Cristiana? Es, como hemos explicado en otras ocasiones, un movimiento cívico, ¿verdad?, que está precisamente luchando en contra de esta agenda, la cual vamos a explicar un poco más detenidamente en el día de hoy. Pero es una agenda que procura un cambio moral, un cambio de los paradigmas de una sociedad occidental que ha sido forjada con valores judio-cristianos, y nosotros entendemos que esos son los valores que funcionan, que esos son los valores que realmente le han dado un fundamento a Occidente y que sería catastrófico, como ya lo estamos viendo. No ha tenido que pasar mucho tiempo para nosotros ver la catástrofe de lo que está pasando en los países donde esta agenda ha sido implementada, aún sea medianamente. ¿Pero qué papel juega Acción Cristiana en ese contexto? Sí, nosotros estamos realmente luchando porque, como ustedes saben, y lo vamos a ver en el día de hoy, hay una agenda mundial y esa agenda se vale de muchos medios políticos, medios legislativos, y uno de los preferidos de ellos en ningún lugar hacen un referéndum para implementar estas cosas. No le preguntan a las naciones ni a los pueblos qué quieren, sino que sencillamente hacen alianzas políticas entre los centros de poder y los gobiernos de esos lugares para implementar leyes que se convierten en la moral de la nación. Porque las leyes son, y esto es importante destacarlo, las leyes son la moral de una nación. Cuando una nación implementa una ley que dice, ¿verdad?, que matar es malo, es porque esa es la moral de la nación. Y viceversa, cuando una nación dice, ¿verdad?, que la pedofilia no es nada malo, que eso es bueno o que es permitible, eso se está convirtiendo en la moral de esa nación. Y eso es precisamente lo que nosotros entendemos, que tenemos que luchar en contra de eso. Uno oye a las personas hablando de manera aislada en diferentes programas y hay entes independientes, pero nadie pensaría que hay una agenda mundial programada para esa nueva moral. Bueno, parte de la ingenuidad de muchas personas es pensar que no la hay, pero obviamente esto ha sido ya estudiado y ha sido ampliamente demostrado y ha sido ampliamente visto que esto es una agenda mundial. Y no se necesita profundizar mucho, sino sencillamente leer los noticieros del día o estar al día de lo que está pasando en un país para tú darte cuenta que en esta agenda intervienen no solamente los centros de poder de un país, los legisladores o sus gobiernos, agencias internacionales, gobiernos extranjeros, sino agencias supranacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que han incorporado, por ejemplo, en su agenda, en la Agenda 2030, el punto 5 es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. O sea que eso es una agenda mundial, eso es muy claro. A nosotros nos gustaría que tú nos explicaras cuáles son los puntos de esa agenda, de esa nueva moral. Los puntos básicos que ellos sustentan. Mira, básicamente el punto es cambiar completamente todo el concepto que Dios nos ha dado en su palabra de lo que es el hombre, de lo que es la familia, de lo que es el propósito del hombre, de lo que es la reproducción y de lo que es la dignidad de la vida. Y de una manera, digamos, podríamos decir, pero eso es una coincidencia inadvertida. Nosotros vemos en esto, por lo menos yo como creyente veo la mano del diablo en esto. El propósito es la destrucción de la familia. La familia es la célula fundacional de una sociedad en donde se transmiten los valores. Es la salvaguarda, son los, como dicen los americanos, los gatekeepers, lo que mantienen la soldadesca en la puerta para que en tu familia tus hijos sean protegidos, ¿verdad?, de conceptos que van a destruir sus vidas eventualmente. Y lo que buscan estos movimientos es la destrucción de eso.
Y lo que buscan estos movimientos es fácil, digamos, es una implementación de filosofías trasnochadas que vienen, ¿verdad?, desde quizás, podíamos trazar la decadencia desde la Ilustración, pero realmente vienen filosofías de la posguerra, el existencialismo combinado con filosofías donde se exalta lo erótico y lo sexual. El Círculo de Viena, por ejemplo, fue un centro de pensamiento muy importante en esto, y dos grandes pensadores del Círculo de Viena, como fueron Herbert Marcuse y como fue Wilhelm Reich, tuvieron una influencia tremenda en tratar de posicionar una postura neomarxista. Recuérdate que en el marxismo, uno de los fundamentos del marxismo, como Engels lo propuso en su libro acerca de la propiedad, el Estado y la familia, decía que realmente la lucha de clases estaba en el seno de la familia y que era la familia patriarcal. Es decir, que el hombre era el eje del problema en la familia, que era un dictador familiar y que la lucha comenzaba ahí. Esta gente creía eso, pero ellos entendieron que Europa no estaba preparada para entenderlo de esa manera tan, con esa sintaxis tan compleja del marxismo-leninismo, y ellos trataron de promocionar esto y ponerlo de una manera blanda, que se pudiera entender. Entonces ellos mezclaron los conceptos del psicoanálisis de Sigmund Freud y básicamente el resultado de eso fue decir que la última frontera de liberación del hombre era lo sexual. Ellos magnificaron el disfrute sexual y lo elevaron a una categoría prácticamente de Dios, de un derecho en la vida del hombre, y que la felicidad del hombre, como plantea por ejemplo Marcuse, que fue uno de los que instigó este movimiento, sobre todo en las universidades norteamericanas. Él fue profesor de la Universidad de Berkeley por muchos años. En su libro Eros y Civilización, era que precisamente la gran liberación del hombre iba a venir con la total desinhibición sexual. ¿Qué otro punto ellos plantean aparte de esa liberación sexual? Aparte de eso, porque no son solamente ellos, acuérdate que esto es una convergencia de movimientos. Aquí están, es como los herodianos y los saduceos, que en algún momento se unen para destruir a Cristo. Aquí vemos una serie de movimientos, ¿verdad?, seculares, el feminismo, los abortistas. Y cuando hablo de los abortistas, no solamente son personas que entienden que el aborto es bueno por razones filosóficas, sino industrias farmacéuticas, industrias de medicamentos o sencillamente corporaciones como la International Planned Parenthood Foundation, que entienden que es un buen negocio y que quieren promover su asunto, y se juntan los feministas, se juntan los abortistas y se juntan los LGTB, quienes tienen todos un objetivo común, y es de construir toda la civilización occidental y sus valores. O sea, tú has introducido algo que para mí es de importancia al tratar este tema. Y es que nos encontramos en una lucha de valores, porque no es que son simplemente antivalores, porque pudiéramos pensarlo de esa forma, es que ellos tienen sus propios valores. Y en ese sentido tú has mencionado el valor económico, el amor al dinero, como algo que está por encima de la vida del hombre. Por eso los abortistas no tienen ningún problema y las farmacéuticas están detrás de ese negocio, de lo que produce esa industria del aborto. Y no importa las denuncias que se hagan con los videos tan explícitos que se han presentado en los últimos meses, ellos siguen hacia adelante con su agenda porque es un valor que ellos tienen por encima de otros valores. Tú hablas de la destrucción de la familia, pero no es tampoco que ellos se presentan como quienes no aman sus propias familias, ni no tienen muchas veces sus esposas y sus hijos, a quienes cuidan y son tan tiernos, porque una de las cosas más impresionantes era ver a aquellos seguidores de Hitler, que cómo ellos tenían su propia familia y los amaban, eran excelentes padres que jugaban con sus hijos y al mismo tiempo mataban millones. Lo que te quiero decir es... sus propias familias, como el caso de José y Magda Goebbels, que mataron a sus 6 hijos antes de suicidarse. Pero el punto es, ¿por qué? O sea, ellos no es que simplemente quieren destruir la sociedad en sí mismo y que la vida fuera invivible, es que tienen otros valores
que podemos decir embrutecen al hombre y por procurar el placer y procurar el dinero están dispuestos a llevarse todo lo que esté por delante. Pero de todas maneras, en ese sentido. Yo creo que es importante el punto que está marcando Salvador aquí, no solamente por el hecho de que mucha de esa gente no se ve a sí misma como destructores de, sino constructores, en la mente distorsionada que tienen, pero también que estas personas saben jugar con el lenguaje, y yo creo que parte de la agenda es precisamente a propósito presentar las cosas de cierta manera. O sea, el individuo que dice yo estoy a favor de la libre expresión, él no está diciendo yo estoy a favor de que los niños puedan tener pornografía en sus celulares y puedan ver libremente pornografía desde la edad que quieran. ¿No? Ellos no están a favor de la pornografía, ellos están a favor de la libre expresión. Pero siempre pero en contra de cuando otro se ofrece contra ellos. Exacto. Y lo vemos, por ejemplo, en la manera como Simone de Beauvoir, tú hablabas del feminismo hace un momento. Simone de Beauvoir yo creo que ha sido una de las mujeres más influyentes en el siglo XX, aún en un montón de mujeres que probablemente nunca en su vida han escuchado oír hablar de ella o han leído su famoso libro El segundo sexo. Sin embargo, la ideología de Simone de Beauvoir, para una persona que no está bien educada bajo una cosmovisión judio-cristiana, suena muy bonito, porque esta mujer dice, las mujeres han estado muy oprimidas durante toda la historia. El hombre ha usado esa autoridad patriarcal para oprimir a la mujer. Imagínate, o imagínense ustedes a una mujer que tiene un esposo realmente abusivo, a un individuo que llega a su casa borracho, que usa el dinero que gana para beber con los amigos, para irse con otras mujeres. Cuando esa mujer escucha eso, hace eco en su corazón, porque ella está diciendo, wow, aquí hay alguien que está defendiendo mis derechos. Lo que no ven es el veneno que está detrás de la ideología de alguien como Simone de Beauvoir. Porque Occidente hizo una desconexión con los valores absolutos de la palabra. Y en ese gran vacío puede pulular cualquier tipo de absurdo como ese. Yo dije por eso que no íbamos a meter en eso, porque nosotros tenemos que rastrear esto a la Ilustración, a cómo Occidente empezó a soltar las amarras de los fundamentos, ¿verdad? Y nosotros en este programa no nos podemos meter en eso. Ahora, independientemente... Pero un dato, Tony, que al menos podemos mencionar es, ¿qué ha ocurrido? O sea, nosotros tenemos un caso con los Estados Unidos y el desmoronamiento moral, la revolución moral como se está llevando a cabo allí. Pero hay otros países que le llevan la delantera en ese sentido. Y no ha sido tan rápido en los Estados Unidos porque todavía hay un frente cristiano que se opone. Pero sabemos lo que ocurre en Canadá o lo que ha ocurrido en Europa. Cuando tú revisas el porcentaje de creyentes que hay en estos países, tú observas que ya son no solo una minoría, sino una extrema minoría. Y donde no solamente ha decaído el cristianismo, sino que está creciendo el islamismo, y por eso también las cosas extremas que estamos viendo que se manifiestan en el día de hoy. En el fondo... Pero hay una erosión de esos valores cristianos. Entonces eso es un caldo de cultivo perfecto para que estas cosas, donde aún sin las personas estar conscientes de estas filosofías de la Ilustración, como tú dices, estén actuando en ellos, hay un vacío de valores que es perfecto para que estas ideologías sean aceptadas. Exacto. Ahora, lo importante de esto no es si ellos están convencidos de que lo que están haciendo está bien o está mal. Lo real es que hay una agenda. Hay una agenda. Y esa agenda es lo que nosotros quisiéramos en el día de hoy discutir. ¿Qué nosotros nos referimos cuando estamos diciendo que hay una agenda de esto? Es que hay un movimiento que está orquestado, organizado, estructurado, con puntos de metas y desarrollos globales muy bien orquestados y muy bien pensados. Esto no es al azar. Esto no es al azar. Háblanos de y esos esto es un puntos, movimiento esa meta, Tony. ¿Cómo que tiene podemos identificar ambiciones totalitarias. Así como el comunismo o el marxismo-leninismo en el pasado, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo una ambición totalitaria. Así como el nacionalsocialismo a principios de los años 30, 1930, en adelante, tenía también ambiciones totalitarias. Esto es un movimiento que tiene ambiciones totalitarias y tiene estructuras mundiales globales, con una diferencia, que el nacionalsocialismo y los movimientos marxistas-leninistas, de manera tácita y explícita, decían que su interés era apoderarse del mundo. Estas personas están haciendo esto encubiertamente
y solamente la ingenuidad del que no quiera ver las cosas como son, ¿verdad? Es que muchas veces no te permite ver la realidad de lo que está pasando. Pero yo espero que con lo que hagamos hoy, si a alguien le queda una duda de que realmente esto es una agenda global, eso se pueda caer. O sea, poderes que gobiernan aún si están en los gobiernos. Exacto. Nosotros no somos... el que no conoce la historia sería el único que no entiende que los grandes movimientos históricos los ha hecho una élite siempre en el mundo. Hubo un orden mundial que sale de la posguerra. El orden mundial económico, financiero, monetario, donde se organizan las potencias de las naciones, se hace el plan de Bretton Woods, donde el oro se pone como sistema, se crea el Banco Mundial, el plan Marshall de reconstrucción de Europa, y eso dominó por un tiempo, ¿verdad? Pero las sociedades fueron cambiando sus paradigmas morales. La élite de esos países o la plutocracia, como hablábamos, que es una forma de decir la élite, un gobierno de pocos, ¿verdad? En esos países tiene planes concretos sobre cómo, la cosmovisión que ellos tienen del mundo, ellos lo quieren implementar en el mundo. Ahora, eso no se había podido hacer por una simple y sencilla razón. La Guerra Fría fue un gran impedimento para que estas cosas sucedieran, ¿verdad? Sin embargo, ya eso estaba en la mente y en el corazón de muchos. El control, por ejemplo, de la población mundial. Desde 1974, Henry Kissinger tenía ya un informe en su escritorio sobre el control de las poblaciones en el mundo. Y eso había sido una aspiración de las plutocracias. Por ejemplo, Margaret Sanger y su movimiento de la International Planned Parenthood Foundation y el movimiento eugenésico, es decir, de mejoramiento de las razas y de control de las poblaciones, es algo tan lejano como a principios de siglo. ¿Y quiénes apoyaban eso? ¿Quiénes financiaban a Margaret Sanger en esos tiempos? La familia Rockefeller. Y hoy en día, todavía, tú ves los donantes del IPPF. ¿Y quiénes son? Bill y Melinda Gates, la familia Rockefeller, Warren Buffett, que ha donado 31,000 millones de dólares de su fortuna para eso específicamente. Y entonces tú ves cómo realmente había. Ahora, ¿dónde...? Tony, nosotros tenemos que ir a una pausa. Y no quería interrumpirte porque está muy interesante lo que tú estás diciendo y no queríamos perder el hilo, pero tenemos que ir a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Este programa llega a ustedes gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Tony, en el segmento anterior, antes de ir a la pausa, tú nos estabas explicando cómo empezó esta nueva agenda mundial y quiénes están detrás de esta agenda. Bien, explicábamos que antes de la Guerra Fría, y para aquellos que no conocen lo que es la Guerra Fría, estamos hablando cuando existía una bipolarización en el mundo y había una gran tensión por el tema de los armamentos nucleares y la posible destrucción del mundo entre Rusia y Estados Unidos. Habían dos sistemas con dos cosmovisiones de cómo manejar el mundo y eso colapsó cuando la antigua Unión Soviética finalmente colapsa económicamente, no podía sostener una carrera armamentística y colapsa eso. Y la caída del muro. Y la caída del muro de Berlín fue simbólica de eso, porque el muro no representa nada en sí mismo, sino que fue el simbolismo de que ese muro ya se había derrumbado y que comenzaba en ese momento un nuevo orden internacional. De hecho, el famoso Francis Fukuyama habló de lo que era el fin de la historia, diciendo que ya la historia había terminado y que aquí lo que íbamos a hacer era una gobernanza a nivel mundial con todos los paradigmas de Occidente. Sin embargo, hemos visto que no es así, pero no vamos a entrar por ahí en eso. Ahora, ¿qué pasó a partir de la caída del muro de Berlín? Bueno, que Occidente entendió que ya debía venir un nuevo orden mundial, y de eso inclusive habló públicamente el presidente George W. Bush, padre, sobre el nuevo orden mundial. Y ahí a partir de ese momento empiezan una serie de conferencias dadas por las Naciones Unidas y de asambleas de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la conferencia de Río, la conferencia del Cairo, la conferencia de Pekín, en donde empiezan a explicarse toda esta ideología
de los derechos sexuales y reproductivos, de la ideología de género, del feminismo ultranza, donde se llevó prácticamente el feminismo a su tercera ola, y de eso yo no me voy a meter ahora, pero básicamente pasó de ser un movimiento que lo que querían era igualdad de voto con el hombre, igualdad de derechos, a ser un movimiento donde veían al hombre como el gran enemigo y que querían acabar con la familia y la estructura patriarcal donde dominaba el hombre, o sea, una enemistad entre el hombre y la mujer. En esa conferencia finalmente se plasma esa ideología. Ahora, a partir de esas conferencias, las Naciones Unidas y una serie de organismos internacionales empiezan a diseminar esas ideas a través del mundo. ¿Cómo lo hacen? Enviaban organizaciones no gubernamentales, ONGs, que iban a los países y empezaban a diseminar estas ideas en las instituciones internacionales y en las instituciones de esos países. Cuando llegaban, por ejemplo, aquí a la República Dominicana, como el caso de la, yo no sé cómo se dice bien en español, de la IPPF, pero es la Organización para la Planificación Familiar, ¿verdad? Sería, aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, ese organismo se llama, irónicamente, Pro Familia, y es para destruir la familia, pero se llama Pro Familia, y la idea es la promoción del aborto. Lo que pasa, Tony, es que cuando ellos llegan, ellos se identifican el problema de que muchas niñas están saliendo embarazadas, o sea, el embarazo infantil, entonces vienen a hacer un aporte a la sociedad realmente. Y ellos en ese aporte, que ellos entonces tratan de ayudarnos a estos pobres países del tercer mundo a lidiar con esa problemática, ¿no es así? Y manejan las estadísticas también, porque han tratado de una manera aviesa y mentirosa de decir que el problema de los embarazos en adolescentes en República Dominicana se debe a que no existen mecanismos para que esos adolescentes aborten. Cuando nosotros sabemos que en República Dominicana el gran problema de la mortandad en los embarazos es una falta de un sistema de salud pública eficiente y bueno. La mayoría de las muertes ocurren por malas atenciones médicas. Eso políticamente no se puede decir. Bueno, lo estamos diciendo. Sí. De todas maneras, sí fue bueno que aclararas, porque aquí se llama Pro Familia, pero hay otros lugares en América Latina donde Pro Familia es exactamente lo contrario. Sí, sí. Estamos pero aquí aclarando ellos que aquí usaron, en República Dominicana, es decir, Pro Familia, aquí es un caballo de Troya, exacto, lamentablemente. Pero bueno, empiezan estos movimientos a entender eso y acuérdate que hay, como yo dije al principio, una alianza de muchos movimientos que se unieron, coincidieron en esto. Por ejemplo, el movimiento homosexual. El movimiento homosexual que comienza con una estrategia definida, una estrategia orquestada por dos personas, básicamente. Uno era psicólogo, neuropsiquiatra de Harvard University, y otro un publicista de Madison Avenue en Estados Unidos, que son Marshall Kirk y Hunter Madsen, y escriben un libro que se llama, no importa el nombre, es una estrategia básicamente de cómo ellos iban a conquistar la mente y los corazones de los norteamericanos para que cambiaran sus paradigmas con respecto a la homosexualidad. Y eso se basó en las estrategias que los rusos habían desarrollado ya, sus agencias de espionaje, para desmoralizar los Estados Unidos de América. ¿Recuerden la Guerra Fría? Bueno, pues en esa Guerra Fría parte de la estrategia era desmoralizar una nación o desmoralizar otra. Había un famoso soviético experto en estas cosas, se llamaba Yuri Bezmenov, que desarrolló estrategias de esto. Y los 3 puntos de la estrategia se basaban en lo siguiente: en insensibilizar y normalizar, es decir, hablar tanto de la homosexualidad que ya se convirtiera en algo cotidiano, que ya no era algo que nadie. Lo segundo era satanizar a cualquier persona que hablara en contra de la homosexualidad, y en este caso sobre todo las iglesias, que son sus principales enemigos. Y tercero, vamos a decir, victimizar a los homosexuales. Y con esa estrategia ellos han logrado tremendas cosas. ¿Y cómo hacen estas personas, estas agencias internacionales, ese trabajo? ¿Cuáles son sus aliados favoritos? Bueno, uno de ellos son los medios de comunicación y la industria del cine, por supuesto. Fíjate que prácticamente en la gran mayoría de los periódicos del mundo, el punto de vista de la ideología de género, el abortismo es defendido por una gran cantidad de periodistas que son liberales, que han sido en unos casos convencidos y en otros casos pagados
para hablar de eso, como ocurre, por ejemplo, en la República Dominicana. Que de paso, Tony, perdón, mucha gente no sabe que la industria del entretenimiento a nivel global lo manejan unas pocas empresas, unas pocas compañías. Sí. Eso quiere decir que es fácil promover una agenda común porque hay muchas empresas independientes de entretenimiento, pero no pueden competir con estas grandes empresas, mega empresas que promueven la agenda que ellos quieran promover. Y fíjate cómo en las películas, en la serie de televisión, todo este tipo de cosas ya se manejan. Ellos van metiendo el tema homosexual. Siempre hay un homosexual simpático en una de las películas. Y siempre mucho feminismo y el individuo moral es un pesado. O sea, el que promueve lo moral es un pesado, ahora, es un individuo medio estúpido, no es azar, atrasado. No es azar, no es un movimiento social que se ha desarrollado de manera espontánea, no es germinado espontáneamente, sino que es algo planificado. Entonces pero a mí me parece oír una voz detrás, Tony, que dice, con que Dios os ha dicho. Amén. Así mismo es, porque es simple y sencillamente estamos reproduciendo lo mismo que ocurrió en el paraíso terrenal. Siempre al final es quitar la autoridad de Dios como el creador y el conocedor de nuestras vidas y quien realmente puede proveernos la felicidad que nosotros necesitamos para sembrar la semilla de la destrucción del diablo. Y una de esas semillas es la destrucción de la familia, la destrucción de la vida. Bien, continuando, los medios de comunicación. La educación y sobre todo a los niveles más tempranos. Lo que más le interesa a ellos, y en eso los nacionalsocialistas fueron expertos en eso, fue coger los niños chiquitos. Los comunistas también lo cogían chiquitititos, los indoctrinaban y ya no se tenían que preocupar una generación entera del problema, porque ya tenían personas completamente alineadas a sus ideologías. Pues esta gente está en lo mismo exactamente. Por eso es que quieren pervertir los programas de educación sexual y afectiva, como aquí en República Dominicana intentaron hacerlo, cuando aquí se intentaron distribuir 24,000 manuales promoviendo la ideología de género y la homosexualización de los niños en la edad infantil, cosa que nosotros como Acción Cristiana combatimos, gracias a Dios, y pudimos, ¿verdad?, ser un instrumento más, porque hubo otros, en lograr detener ese movimiento. Solo para aquellos que nos están viendo, aquellos que tuvimos la oportunidad de revisar estos libros, estamos hablando de algo atroz. O sea, eran libros que promovían que en las escuelas muchachos adolescentes pudieran relatar fantasías sexuales y compartirlas unos con otros y ver películas pornográficas y ver cómo se sentía. Estimular la masturbación. O sea, exactamente. Era una estimulación temprana de la sexualidad, pero a un nivel grosero. Y algo muy importante que ellos hacen es tratar de sacar al niño del ámbito de la autoridad paterna y el Estado tomar control de esos niños. Por eso, la noticia que tú estabas compartiendo con nosotros, Sugel, del Canadá, que es muy importante, que en el Canadá ya hay una provincia en donde... En Ontario. En Ontario, la provincia de Ontario específicamente, en donde el Ministerio de Educación allí ha trazado, ¿verdad?, una política de que los padres que no se alineen en aceptar el tema de la ideología de género, esos padres son susceptibles a que sus hijos sean quitados del hogar y entregados a centros de cuidado. O no podrán adoptar a niños, le quitarán el derecho a poder adoptar niños. Bueno, yo quiero, Tony, para que las personas también otra vez tengan aquí algo directo, el ministro de la Infancia y la Familia del Condado, que es Michael Coteau, que fue autor de la ley 89 de la que estamos hablando aquí, él considera un abuso que los padres cuestionen la identidad de género de los adolescentes LGBTQ o que le digan que eso no es normal. Dice, cito, yo consideraría una forma de abuso cuando un niño se identifica con un género y el padre le dice que no, que tiene que hacerlo de una manera diferente. Mira acá, Tony, ¿cuál es la respuesta correcta, Tony? Cuando en el examen al niño le preguntan cuántos géneros hay. O sea, en español, cuando estudiamos el español, castellano, sabemos que hay masculino, femenino, pero en biología. Y neutro. Y en biología. Lo que pasa es que neutro. Todo esto es una, como bien decía Sugel al principio del programa, una deconstrucción del lenguaje. Y parte de esto se ha logrado porque el lenguaje
las cosas se han puesto a significar cosas diferentes de lo que significan, ¿verdad? Anteriormente nuestro género era nuestro sexo biológico, ¿verdad? Y por eso la ideología de género dice que el género no es nuestro sexo biológico, que el género es una construcción social. Y yo puedo tener un sexo anatómico de varón, pero si yo entiendo que yo soy una mujer, o que yo soy mujer y hombre, o que soy mujer y hombre y otra cosa a la vez, yo puedo serlo. O sea, yo puedo hacerme a mí mismo. Es lo que esos existencialistas, estas son las consecuencias de ideas así atroces como el existencialismo, ¿a dónde llevan a las personas? Mujer no nace, decía Simone de Beauvoir, mujer se hace. Es decir, tú puedes construirte a lo que tú quieres ser. Y claro, y por supuesto, pasar de un lado a otro y de un lado a otro. Porque yo puedo desear ser mujer hoy y mañana quiero desear ser hombre. Es tu libertad. Por eso exportaron de la gramática el término género, porque nunca se había usado el término género jamás. Para hablar de la sexualidad. Pero yo no... Una cosa es la diferencia sexual, como tú decías, otra cosa es la diferencia de género. Hay 3 géneros en gramática, el masculino, el femenino y el neutro. Pero en sexualidad existen hombre y mujer, pero ellos muy sabiamente no usan la palabra sexo porque hay solo 2 sexos. Ellos usan la palabra género para poder deconstruir la palabra y luego hacer de ella lo que ellos quieran. Es una ideología y la ideología excluye la razón y la naturaleza como argumentos. Ellos dicen, a mí no me interesa lo que yo estoy viendo con mis ojos, ni me interesa la razón, me interesa que mis argumentos sean conocidos. Como alguien ha dicho, la psicología se impone sobre la ontología. Exactamente. O sea, es lo que el alma... Excepto cuando a alguien se le ocurra decir que es un pez. Sí. Porque yo no creo que le van a permitir vivir debajo del agua, ¿verdad? Bien, señores, pero yo creo que debemos enfatizar... A mí me gustaría que tú terminaras esta idea porque nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Lo importante es con quienes tienen alianzas. Y una de las alianzas más importantes son con los organismos supranacionales, como las Naciones Unidas y la OEA. Las Naciones Unidas están promoviendo esa agenda, pero de una manera abierta, absurda, agresiva. Y, por ejemplo, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, uno de los elementos fundacionales del desarrollo, según ellos, son los derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho a abortar y el derecho a tener eliminación de vidas a nivel mundial, a nivel global, como un índice de desarrollo. O sea, pensemos dónde hemos llegado nosotros cuando el cristianismo es declarado en sus principios, donde la dignidad del hombre se declara, se prohíbe el asesinato, ¿verdad? Y se producen luego, siglos después, declaraciones tan hermosas como la Declaración de los Derechos Humanos y aún la misma Declaración de las Naciones Unidas de 1948, donde el hombre es exaltado como un ser creado a la imagen de Dios. En las constituciones de Estados Unidos de América, en la Declaración de Virginia, todas esas cosas declaran esos derechos inalienables del hombre. ¿Y dónde hemos llegado? Donde la dignidad del hombre no vale nada. Y un índice de desarrollo es que tú asesines muchos niños. No. Tony, vamos a la pausa para seguir hablando de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Ahora que hemos estado hablando de esta agenda de la nueva moral, queremos compartir una cita de C.S. Lewis. Y esta cita dice, debemos entender con toda claridad que así como no es posible colocar un nuevo sol en el cielo, no es posible inventar una nueva ética para el hombre. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Tony, en el segmento anterior tú nos explicabas de las alianzas de ese nuevo orden mundial, pero no concluiste. No concluí. Decíamos que tienen alianza con los medios de comunicación, con la industria cinematográfica. Decíamos que tienen alianzas con las instituciones educativas a nivel mundial. Perdón, Tony, cuando tú dices que tienen alianza con los medios de comunicación, ¿es que los medios de comunicación están conscientes de esto y lo están promoviendo? ¿O es cuando tú dices que tienen alianza es que tienen espacios pagados en esos medios de comunicación? No. Sencillamente que o los dueños de los medios de comunicación están alineados con esta ideología, la entienden correcta, o los periodistas
que trabajan en esos medios de comunicación comulgan con esa ideología y la promueven y el dueño no se mete. Una de las dos cosas. Bien. Bien, entonces decíamos que tienen alianza también con los centros de pensamiento en las universidades. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, hay una universidad que está ahora con un centro de pensamiento para desarrollar la ideología de género. Y de ahí han salido y está completamente copado por feministas que están ahí adentro. Y una vez más lo presentan como una nota de avance en el país y en la y por educación. eso nosotros exhortamos a los creyentes jóvenes en las universidades que nos están oyendo, peleen la batalla. Ese es uno de los lugares donde se desarrollan las batallas más importantes. Y ustedes tienen la verdad la tienen, es decir, tienen lo más importante, porque lo único que haya correspondencia con la realidad es la palabra de Dios en su totalidad. Hay muchas mentiras que se dicen y ustedes tienen la verdad, peleen esa batalla. Y eso decíamos no podría, también... Tony, perdóname, eso no, siendo que son tan poderosos, ¿eso no acarrearía persecución? Sí. ¿Y cuáles son los riesgos de lo que estamos hablando? Los riesgos es que muchas veces hay persecución de una manera abierta o de una manera velada. Una de las cosas es el rechazo que vamos a tener que sufrir, ustedes mismos los jóvenes, en las universidades, cuando expliquen estas cosas, cuando defiendan los puntos de lo que es una verdadera antropología bíblica, es decir, cómo Dios ve el hombre, cómo Dios ve la mujer, cuál es la razón de ser del hombre y la mujer y la familia. Ustedes van a sufrir el rechazo y burlas. Ahora hay que pagar el costo. Vale la pena hacerlo, porque ustedes de esa manera están glorificando al Señor Jesucristo. Está haciendo luz para un mundo en tinieblas. Entonces, decíamos que hay alianzas con organizaciones supranacionales también, las Naciones Unidas y la OEA. La OEA, por ejemplo, en la última asamblea, en la penúltima que se celebró aquí en la República Dominicana, creo que fue la 46ª, y yo estuve presente, al final termina en una declaración donde la ideología de género se quiere hacer transversal a todos los aspectos de la vida nacional, de los gobiernos. Es decir, que esa ideología tiene que calar en la educación, calar en la visión de la mujer, calar en los programas sociales, calar en toda la vida de una nación. Y porque lo dice la OEA. Y asimismo tú ves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un apéndice de la OEA, y es, perdonen la expresión, pero un perro de presa de la ideología de género, porque quiere forzar esta ideología en muchos países, poniendo inclusive un acicate a los gobiernos que no aprueban el matrimonio homosexual y poniéndolo como violadores de los derechos humanos y de las convenciones de las Naciones Unidas y de la OEA. Pero también hay alianzas con los intereses económicos que inciden en estos movimientos, porque estas cosas no ocurren al azar. Por ejemplo, ¿qué está detrás de la promoción del aborto? Bueno, está detrás una gran industria de la fundación esta de planificación y parental, o el IPPF familiar, que en Estados Unidos donó $50 millones a la campaña de Hillary Clinton, un centro de salud donando $50 millones a un candidato. ¿Por qué? Bueno, porque estaba defendiendo $500 millones de donaciones que estaba recibiendo el gobierno de Barack Obama. Y buen negocio. Muy buen negocio, exactamente. Pero quiero que veamos estas conexiones. Hay alianzas con los movimientos políticos. Perdón, Tony. Dan dinero a los movimientos políticos. Antes de que te vayas de ahí, yo creo que es importante señalar cómo la economía es uno de los instrumentos que ellos usan para meter presión. Lo vamos a hablar ahora. Okay. Lo vamos a hablar. Alianza con los movimientos políticos. Por ejemplo, la campaña de Obama, el embajador dominicano, norteamericano en República Dominicana, el señor William Brewster, que vino aquí a ser un promotor de la ideología de género y de los movimientos LGBT, que de antemano se lo dijimos a las autoridades y no nos hicieron caso, pero al final sucedió eso y sucedió que se les convirtió en un problema a ellos también. Ese señor levantó más de $5 millones para la campaña de Obama y Obama lo premió haciéndole un agente que mandó a estos países como a otros países, porque hay ya una conexión entre el dinero y el poder de esos grupos homosexuales que son muy poderosos económicamente y la política a nivel mundial. Y aquí en República Dominicana, precisamente, ahora hubo un congreso de políticos de América Latina e internacional para promover los movimientos LGBT. Y, oh sorpresa, ahí estaba la ministra de la Mujer, una ministra
un secretario de Estado de la República Dominicana, diciendo que qué bueno que estaban promoviendo esos movimientos y que ella espera ver muchos presidentes LGBT en el mundo. Entonces, es una ideología de minorías y el gobierno dominicano la está promoviendo. ¿Sobre qué base de sustentación? Ninguna. Porque estos movimientos nunca han ido a los pueblos mediante un referéndum a preguntarle a las personas que qué quieren, porque se encontrarían con que la mayoría lo va a rechazar, sino que hacen este tipo de alianzas perversas con los políticos para ellos conseguir que entonces metan las legislaciones, y ahí vienen las alianzas con los legisladores y la fábrica de leyes, donde empiezan a mandar proyectos tras proyectos, oleadas de proyectos, en donde de una forma o de otra entra en el concepto de ideología de género, con un caballo de Troya. Por ejemplo, ahora aquí en República Dominicana, el proyecto de ley de no violencia contra la mujer, que el que lo ve el título, yo primeramente digo, qué bueno que finalmente se hace un proyecto donde la mujer no sea violentada, no sea irrespetada, no sea golpeada. Eso es cristianismo, nosotros apoyamos eso. Ahora, el problema es que en ese proyecto de ley, debajo, subyace toda la ideología de género, porque ellos están tratando no de presentar un proyecto para la defensa de la mujer, sino de usar el proyecto como un canal para ellos entrar. ¿Por qué? Porque si van de frente, ¿se encontrarían con mucha oposición? Van a encontrar una oposición. Bueno, de hecho ya les ha pasado aquí. Les ha pasado varias veces. Entonces, ellos fallan en un proyecto y vuelven con otro, y vuelven con otro, y vuelven con otro, y así. Pero también hay una alianza con los sistemas financieros internacionales. Es decir, República Dominicana y muchos de estos países de América Latina somos grandes deudores. Vivimos esclavos financieramente de las grandes corporaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú no apruebas un proyecto de esto que a ellos les interesa, inmediatamente te ponen una lista negra o te aprietan la muñeca para que tú tengas que aprobar cosas semejantes a esta. A nadie le escapa la gran presión que tenía el embajador y su esposo o esposa, no recuerdo bien qué es lo que era, algo de eso, pero con el tema de que él quería que le aprobaran todos estos proyectos a él y se estaba moviendo a todos los niveles. Y el que República Dominicana no lo aprobara, ponía, ¿verdad? Imagínense, un país como nosotros, tan dependiente de los Estados Unidos de América, en una administración como la de Obama, tan amistosa con los movimientos gays, y entonces ponía al país en un entredicho. Entonces te pone en una situación financiera difícil en un país tan dependiente. Pero también hay alianzas con hombres y organizaciones de la plutocracia, es decir, de las élites, del gobierno de una minoría. De las élites. De las élites, que simpatizan con ellos y con esta ideología. Y voy a dar un ejemplo claro y concreto. Por ejemplo, muchos de los hombres más poderosos del mundo, como Bill Gates, como Melinda Gates, como el señor Warren Buffett y creo que también George Soros, el gran financista internacional, y la Fundación Rockefeller y otras grandes corporaciones americanas, son de la corporación, incluyendo la Coca-Cola, que apoyan a la industria abortista en los Estados Unidos de América. Eso estamos viendo que no son cosas al azar, no es un cuento de hadas lo que estamos hablando. Estamos hablando de una red, de una organización bien orquestada con una agenda, con un propósito, y es de implantar esta cosmovisión, este paradigma nuevo moral en el mundo entero. Tony, yo quiero que en el próximo segmento, antes de ir cuando vamos a la pausa ahora, que en el próximo segmento tú nos expliques qué podemos hacer frente a esta nueva agenda mundial. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Señor de Señores, desarrollando una perspectiva cristiana sobre el mundo y la vida, de los autores James Kennedy y Jerry Newcomb. Como ellos nos dicen en su prólogo, una cultura de incredulidad se está extendiendo a través de la sociedad de hoy, que surge de los corazones y de las mentes de individuos que a través de los medios de comunicación, las cortes, las aulas
y de más allá nos están influenciando. Cada cristiano debe estar preparado para enfrentar estos desafíos de mentes anticristianas en un mundo donde los fundamentos de la sociedad se están erosionando. Los autores de este libro discuten cómo aplicar los principios cristianos en diversas esferas de influencia. Señor de señores, desarrollando una perspectiva cristiana sobre el mundo y la vida, de James Kennedy y Jerry Newcomb. Tony, ¿qué podemos hacer frente a esa agenda de la nueva moral a nivel mundial? Bueno, cuando me preguntas qué podemos hacer, yo quiero referirme a lo que yo como cristiano entiendo que el pueblo de Dios puede hacer. Porque entiendo que como organización cristiana nos interesa movilizar al pueblo de Dios en esto. Lo primero sería una pregunta que quizás ustedes mismos son los más indicados para responder, pero ya que me la hiciste a mí, yo lo voy a tratar de responder y si ustedes quieren añadir. ¿Qué puede hacer la iglesia como una institución frente a esto? Yo creo que la iglesia está llamada fundamentalmente a predicar la palabra de Dios. La centralidad de una comunidad de creyentes, el pastorado, sus líderes deben dedicarse a lo que Cristo los llamó, que es a predicar la palabra de Dios. Ahora, ese predicar la palabra de Dios, ese predicar todo el consejo de Dios, tiene que incluir atacar la herejía más importante de nuestros tiempos, que es esta herejía antropológica. Y cuando decimos antropológica, es una herejía que habla acerca del hombre, de la razón de ser del hombre, de quién es el hombre. Dios tiene presenta la verdad de lo que es el hombre creado por él, el propósito de ese hombre. Esa verdad está siendo cuestionada hoy en día. El hombre está siendo desfigurado por esta ideología y también la familia está siendo. ¿Qué debe hacer un pastor en una iglesia? Predicar el consejo de Dios sobre estas cosas, alertar a su congregación sobre las cosas que están pasando y equipar a esa congregación, para esa congregación de una respuesta bíblica y apoyar, por supuesto, movimientos como el movimiento nuestro, Acción Cristiana, en el sentido de que exhorte a sus miembros y a sus comunidades a sumarse a esos movimientos. Ahora, la lucha grande la tiene realmente, fundamentalmente, el creyente, que tiene que buscar la forma de incidir en esta lucha contra estas alianzas y en estos centros de poder y contra los organismos que están promoviendo estas cosas. Pero yo creo que la lucha primaria y fundamental en una nación de creyentes, nosotros no podemos luchar contra las Naciones Unidas como creyentes aquí en República Dominicana, porque eso es un organismo supranacional. Fundamentalmente tenemos que decirle a la gente la verdad sobre lo que ellos están haciendo. Pero donde tenemos que centrar nuestra lucha es en la parte legislativa, aquí en República Dominicana, en combatir esas leyes. Permíteme citar un texto que apoya esto que tú dices como uno de nuestros deberes como creyentes. Dice Pablo en Efesios 5 que no debemos participar de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Amén. O sea, que eso es lo que tú has estado haciendo en este programa de aquí, desenmascarando estas cosas que en encubierto proponen esta agenda. Amén. Y también el creyente debe ir a los centros de discusión. Parte de la gran crisis de la iglesia de nuestro siglo es que la iglesia ha rehuido a los debates culturales. La iglesia se ha metido como un avestruz la cabeza dentro de un hoyo y le ha huido a los debates culturales. Un programa como este está en el centro del debate cultural. Yo creo que ustedes están cumpliendo en cierta medida el propósito de estar en el debate cultural, porque están tocando temas, ¿verdad?, de la cultura, de los tiempos, entendiendo los tiempos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir, los cristianos, creyentes universitarios, a las universidades, a los centros de discusión, a las plataformas políticas, a escribir, a hacer sentir nuestra opinión en todas estas cosas. Eso es parte de lo que yo creo que podemos hacer. Y volviendo atrás un poco, la iglesia está llamada a predicar la palabra. Nosotros no estamos llamados a hacer política en el sentido directo. Como institución. Como institución, exacto. La iglesia se congrega los domingos, ¿para qué? Para predicar el evangelio. La iglesia se congrega los domingos para edificar a los creyentes, para enseñarles la palabra. Lo que pasa es que cuando la predicación de la palabra se convierte en
una especie de terapia de autoayuda, que es lo que está pasando en muchas iglesias en el día de hoy, no se cumple el papel que la iglesia debe cumplir. Y las personas van a la iglesia, reciben una terapia, la gente sale tranquila. Pero porque tú dices que es una terapia de autoayuda porque no se está predicando no se está predicando en la sí. palabra, no se está predicando el evangelio, es dándole ánimo, tú puedes. Lo mismo que tú te encuentras en los libros de autoayuda en cualquier librería secular de la República Dominicana o de cualquier país. Entonces, al no estarse predicando fielmente, profundamente la palabra de Dios seriamente, no se está conformando la mente de esos creyentes con una cosmovisión, porque como hemos dicho muchas veces en este programa, lo que la palabra de Dios nos enseña es mucho más que 3 pasos para ir al cielo. La Biblia promueve una forma de pensar, la forma de pensar del Dios que creó el universo y que colocó al hombre dentro de ese universo que él creó. Cuando se predica la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, con la persona de Cristo en el centro, siempre, el evangelio en el centro, como el eje alrededor del cual gira todo lo demás, nosotros estamos ayudando a esos creyentes a pensar con una cosmovisión bíblica. Cuando ese creyente va a la arena pública, cuando ese creyente va al trabajo, cuando ese creyente va a un medio de comunicación, puede hablar conforme a lo que Francis Schaeffer le llamaba la verdad verdadera de Dios, y puede dar respuesta ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, una esperanza lógica, una esperanza razonable. Nosotros podemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, la predicación de la palabra es fundamental. Ahora, por otro lado, Tony, solamente quería añadir que lo principal que puede hacer un creyente, nosotros no debemos rehuir el debate público, y precisamente por eso tenemos un programa como este, pero también debemos predicar el evangelio. Claro. Porque al final lo que una va a cosa no quita la otra. exactamente, una cosa no quita la otra. Lo que va a transformar una sociedad es la transformación de individuos, y lo que va a transformar a esos individuos es precisamente el poder del evangelio. Claro, cuando hablamos, como tú decías al principio del programa, de las leyes, cuando hay debates como vista pública, que gracias al Señor Congreso todavía en la República Dominicana las hay, nosotros vamos allí. Sí. Y yo lo he dicho varias veces que he tenido la oportunidad de hablar en una vista pública. Yo no estoy aquí como pastor, estoy aquí como un ciudadano dominicano preocupado por mi nación, y estoy dando una opinión basada en la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. Las leyes son extremadamente importantes por lo que decía Tony, es una codificación moral, que a la larga es lo que sustenta la moral de una nación completa. Entonces es importante ir a las vistas públicas, es importante incidir en el Congreso, pero no nos olvidemos de esto. Debemos transformar al individuo, y el individuo se transforma por el poder del evangelio. Ahora, las dos cosas no son excluyentes, no, para nada, en absoluto, sino que son incluyentes. El creyente está haciendo las dos cosas a la vez. Exactamente. Y obviamente tenemos que decir que, porque muchas personas dicen, pero no, lo que hay que hacer es predicar el evangelio y más nada. Eso es otro extremo, que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque las leyes y los movimientos políticos que producen estas leyes no van a esperar que se convierta a media nación. Se van a promulgar las leyes, y esas leyes van a afectar a toda la nación. Por eso es que es importante, mientras cumplimos el mandato de Cristo, de Mateo 28, 20, de que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio, en ese mismo momento también tenemos que combatir estas herejías, tenemos que combatir esos movimientos que quieren de una forma o de otra amordazar la iglesia, porque no nos perdamos en esto, queridos televidentes. En el fondo, esto es un ataque a la iglesia. Y si nosotros dejamos que estas leyes germinen y prosperen en una nación, a la larga la iglesia va a ser encerrada en una jaula. Y esa es la pretensión de estos movimientos. Tú también decías, Tony, que este movimiento es un ataque a la familia, a esa institución sagrada diseñada por Dios. Creo que nosotros como pueblo de Dios también hacemos una gran labor si también nos dedicamos a levantar hijos en el temor de Dios. Porque así como los malignos se enfocan en poner en las mentes y corazones de los niños estas tergiversaciones de lo que es el hombre, nosotros tenemos la herramienta perfecta en la palabra de Dios para traspasar lo que la niñez necesita para poder levantarse
derecha en cuanto a los conceptos que Dios tiene para la familia. Y en eso una advertencia a los padres de hoy. Su lucha es mucho más fuerte que la que nosotros tuvimos con nuestros hijos. Y ustedes tienen que levantarse como guerreros a defender a sus hijos en las escuelas, en las universidades, en todo ese, en contra de toda la industria cinematográfica, como veíamos. Y de la música. Y de la música. O sea que es una batalla tremenda. Tony, gracias por habernos explicado esa agenda mundial de la nueva moral. No importa qué tantos planes tenga el hombre, dice la Escritura que la palabra final la tiene el Señor. El Señor Dios reina y su voluntad será llevada a cabo en esta tierra. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana.